Buenos días, hermanos. Nuevamente, gracias por estar aquí en la casa de oración. Gracias por estar aquí con nuestro Señor Jesús, que está en todo momento con nosotros. Y gracias, hermanos, por atender de veras lo que es el llamado a la iglesia a seguirnos congregando. Y el día de hoy vamos a seguir viendo lo que es Santiago, como lo hemos estado viendo en algunos otros detalles. Y vamos a ver en Santiago 1, y vamos a dar lectura nuevamente del 1 al 19, que dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores y engañadores de vosotros mismos. Podríamos llamar el día de hoy a este mensaje, podemos llevar el ejemplo de Dios, pero el ejemplo que debería dar también el hombre. Nuestro versículo clave en el cual vamos a tener el día de hoy va a ser el 19. Entonces dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí en la parte donde muchos lo toman como si fuera de un reto, una guerra, una pelea o algunas otras cosas. ¿Por qué? Y lo vamos a estar viendo muy rutinariamente en lo que es el mensaje el día de hoy, donde dicen: oye, pero ¿por qué tenemos dos oídos y solamente una boca? Y antes de entrar en el contexto de lo que es el mensaje, voy a leer una parte que vi en una cuestión de un médico dental, que así es su opinión. Dice que la boca y el oído no solo tienen una relación de proximidad, sino que comparten gran parte de su inervación, lo que los hace muy independientes. Cualquier disfunción o mal funcionamiento oral, respirar, oral masticar unilateralmente, diglución no filosófica, infección o trauma, etcétera, pueden fácilmente tener una repercusión sobre el oído. Y dirán: bueno, ¿y esto qué tiene mucho que ver? La verdad es que tiene mucho que ver. Muchos de nosotros nos pasa en nuestra casa que nos enfermamos del oído, y después, si no nos cuidamos de la infección del oído, lo primero es a la garganta. ¿Y qué pasa cuando nos enfermamos de la garganta? Lo oído no podemos hablar, ¿sale? Lo mismo sucede cuando nos enfermamos de la garganta. Muchas de las veces nos enfermamos de la garganta a tal grado que nos dicen: oye, pues ponte un algodoncito en el oído porque luego te vas a enfermar. ¿Tiene mucha conectividad lo que es el oído con la boca? Sí, hablando físicamente o biológicamente lo que es nuestro cuerpo. Esto nada más era como una pequeña introducción de lo que es el cómo entenderlo, comprenderlo, la conectividad que hay entre el oído y la boca. Vamos ahora sí a lo que es la introducción de lo que es la Biblia. En Santiago nos está recordando que en sentido de pastor nos tiene que decir cosas pues muy duramente, y tiene que conectar con la audiencia al dirigirse a sus lectores como mis amados hermanos. Ese es como empieza nuestro versículo el día de hoy. Indica claramente la profunda compasión y preocupación que tiene por ellos como maestro cristiano prudente. Él no está simplemente tratando de convencerlos a ellos, sino también tratar de llegar a sus corazones. Muchas personas no les gusta que les digan la verdad, ¿sí? Por ejemplo, estás haciendo algo mal, esto no deberías hacerlo de esta manera, no deberías de actuar de tal forma, deberías de comportarte, ¿sí? Y reaccionan mal respondiendo cosas como: no te metas en mi vida, saca la paja de tu ojo, saca la viga de tu ojo, no me interesa lo que me digas. La verdad es que muchas personas somos así y somos muy orgullosos, ¿sí? Hay personas que sí saben decir las cosas de una manera inteligentemente emocional y se entienden estas personas de otra manera. Un ejemplo: si un amigo a otro amigo le dice: viejo, tú eres mi hermano, pero tienes que mejorar en esto, y a lo mejor lo toman un poquito de una mejor manera, ¿no? Nuestros padres también, cuando hacen algún ejemplo, sobre todo los niños chiquitos ahorita, ellos pueden decir: oye, hiciste muy bien esto, pero te faltó esto otro. Entonces, la manera de cómo tomar las pláticas, conversaciones, las enseñanzas que tenemos en nuestra vida, en nuestra fe cristiana, tiene que ver el cómo recibamos las cosas. Si las vamos a recibir con enojo o si las vamos a recibir con amor. Santiago está teniendo en su corazón
su corazón pastoral, recordemos que él era pastor, y quiere llegar a los corazones de todo lo que era la audiencia, para empezar a decirles lo que tiene que decirles. Pero por eso empieza con mis amados hermanos. El propósito del libro de Santiago es práctico, y el libro completo de Santiago se analiza la naturaleza de la fe genuina y al mismo tiempo la práctica de la fe cristiana. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos porque nuevamente estamos aquí en tu casa de oración, Señor, y te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que obre en este día, en este momento, Señor, para que sea tu palabra la que sea compartida, y no solamente las palabras que salen de nuestras bocas como seres humanos, Señor. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que nos das, te pedimos que nos permitas tener la atención para con tu palabra como lo mereces. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, para empezar, vamos a separar otra vez Santiago en pequeñas porciones, y donde vamos a enfocar, como lo decía al principio, va a ser en Santiago 1:19. Dice, lo voy a leer nuevamente: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entramos ahora a la parte que Santiago trata con gran detalle lo que es la vida del creyente, de forma de comenzar su párrafo diciendo nuevamente, por eso, mis amados hermanos. ¿A quién nos gusta que nos hablen bonito? La verdad. ¿A quién nos gusta que nos digan, oye, disculpa, fíjate que mira, te ves muy bien el día de hoy, pero me gustaría decirte unos comentarios? Ah, sí, claro, vente, y hasta te sientas, te invita a sentarte. Lo mismo cuando vamos y tocamos puertas, oye, mira, te traemos el plan de salvación, o queremos hablarte acerca de lo que es la Biblia, si la conoces, lo que es el Señor Jesucristo, lo que es Dios. Y muchas de las veces con esta amabilidad nos ayuda para que nos abran las puertas, nos dicen, sí, quiero aprender. O la otra persona se aira y dice, no quiero aprender nada, vete por allá, ¿sale? Pero aquí recordemos que continúa diciendo a estas mismas personas que están partiendo, dice, todo hombre sea pronto para oír. Claro, si a ti te dicen en la calle, oye, no, que tú no te metes, no, que, pues, sabes que mejor no me meto en problemas, dejo que se te baje el coraje y ya luego hablamos, ¿no? Es la parte donde nosotros también tenemos que ser prontos para oír. Pero ¿para oír qué? Debería ser la pregunta correcta. Para oír la palabra de Dios es la respuesta correcta. Nosotros debemos ser prontos para oír, pero para oír la palabra de Dios. No para oír chismes, no para oír comunicados, no para estar escuchando noticias, que claro son importantes, pero no siempre nos llevan al beneficio de lo que es nuestra vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que ser prontos para oír, acorde a la palabra de Dios. ¿Sí? Y recordemos que esto es porque nosotros tenemos una vida nueva en el Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos que crecer espiritualmente en su palabra, y que tenemos que recordar que tenemos algo que es vivo, poderoso, ¿sí? Y recordemos que también su palabra es más agudo que una espada de doble filo, así como lo vemos en Hebreos 4:12. De aquí vamos a continuar y nos vamos a ir directamente a lo que es 1 Corintios 2:14, donde dice así. Por otra parte, el apóstol Pablo escribió, dice así, pero el hombre natural, aclaremos que no es algo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque las ha de decidir espiritualmente. Aquí nos está diciendo que el apóstol Pablo escribió que por más que le digamos a una persona que no es salva, que le tratamos de explicar la palabra de Dios y él o esa persona no la quiere escuchar, ¿sí? Para él va a ser locura. ¿Cuántos de nosotros decimos al hombre, oye, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Bueno, y cuando mueres, ¿a dónde te va a decir? A donde Dios quiera. Entonces realmente no conoce a Dios. Simple y sencillamente dice, lo que tenga que decir, lo que tenga que hacer, el chiste ya, nada más quiero que te calles. Quiero que se cambie esa conversión para él. Entonces, esta persona, sin embargo, tiene que entender que si está hablando los suyos, en lo que es en 1 Corintios, ¿sí? Está hablando el Espíritu Santo, que quiere decir que tiene una presencia con nosotros mismos en todo momento y que nos enseña la palabra de Dios. De aquí es extraordinario pensar que el Creador del universo, Redentor de los pecados, quiere hablar con nosotros directamente. Por ello el apóstol Santiago dijo en primer lugar, todo hombre sea pronto para oír. Nuevamente, ¿qué va a oír? La palabra de Dios. Es decir, que permanezca alerta y que esté atento o que esté dispuesto a escuchar
todo lo que Dios tiene que decirnos en la congregación, todo lo que Dios tiene que decirnos en la Biblia, en los estudios del instituto tal vez, y en todas las cosas que podemos poner ejemplo, donde se lleva la palabra de Dios verdadera. Recordemos que un gran ejemplo es cuando se lleva el plan de salvación a alguna otra persona y nosotros podemos ver que esa otra persona también está respondiendo, porque también fue tardo para oír y está comenzando a hablar de lo que es el Espíritu Santo, de lo que está trabajando en él. Y por lo tanto ya podríamos confiar que esa persona, para nosotros, para nuestro entendimiento, va a llegar a ser salva, ¿no? Continuando con esto, nos regresamos entonces a lo que es nuestro versículo clave donde está Santiago y leemos la siguiente sección que dice, tardo para hablar. Dios nos dio, nuevamente como decía al principio, Dios nos dio 2 oídos y una boca y debe de haber una razón por la cual determina todo ello. Existe el peligro real de que hablemos demasiado. Hay quienes alegan que en un momento una persona que es salva debería de comenzar su testimonio al día siguiente, lo que nosotros no consideramos correcto, puesto que una persona puede recibir la salvación, pero puede decir cosas erróneas, dado a que no tiene un estudio de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos una persona que digamos al día siguiente hable con la congregación o se para en el púlpito y quiera dar un mensaje sin ni siquiera tener un contexto, sin siquiera tener un estudio, esta persona lo único que va a decir va a ser lo que piensa, no lo que realmente es la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender que hay muchos lugares, no quiero llamarlo iglesias, pero hay muchos lugares donde se practica esta parte. Un ejemplo, si nosotros ponemos a lo mejor algún cantante famoso, queremos que se siente hasta adelante, es más, queremos que se levante en ese momento y que dé su testimonio, como le llamaríamos nosotros hoy en día, su testimonio para decir, oye, fuiste salvo ayer, y hoy, ¿qué onda? ¿Qué te ha compartido el Espíritu Santo, la palabra de Dios? ¿Qué te ha llenado? ¿Qué te ha hecho en tu vida? Así lo podemos hacer tal vez con políticos, así lo podemos hacer tal vez con personas del arte, personas que son músicos, personas que son famosas, pero lo hacemos nada más para tratar de demostrar que según nosotros, mágicamente al día siguiente ya tienen todo el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, y esto está equivocado. Vamos a otro caso extremo. Otro caso extremo sería si nosotros vamos con una persona que es cruel, una persona que es sanguinaria, una persona que es mentirosa, una persona que realmente es humillante ante la sociedad, casi presentarte enfrente de ella. Si recibe a Cristo, ¿ustedes creen que al día siguiente va a poder dar un testimonio de salvación entero al grado que toda la iglesia se podría quedar hasta con la boca abierta? ¿O creen que simple y sencillamente serán sus palabras, su emocionalismo en ese momento lo que se está reflejando? Nosotros comprendemos que sí es necesario dar nuestro testimonio de plan de salvación con la fe que tenemos, pero también tenemos que entender que la madurez de ese entendimiento se va a llevar con el tiempo. Nosotros podemos decir, sí, yo fui salvo el día de ayer y doy gracias a Dios. Ese es mi testimonio que podría dar en ese momento, porque no tendría el estudio correspondiente a lo que es la palabra de Dios para demostrarle o para explicarle a los demás hermanos de lo que yo siento en ese momento para transmitirlo nuevamente, ¿va? Y esto me llevó secularmente a unos libros de filosofía, y voy a poner un gran ejemplo. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a un filósofo llamado Sócrates, y en ese libro cuenta que estando él presente dando clases, le llevaron a un joven para que le enseñara también parte de la filosofía que tenía en ese momento. Entonces se lo presentaron y se tardó más en presentarlo cuando el muchacho empezó a hablar de lo que quería aprender, de lo que quería hacer, de lo que quería estudiar, de lo que quería compartir, de lo que quería hacer todo en su vida, y Sócrates escuchó. Entonces, después de 10 minutos o 15 minutos, dice este libro que Sócrates lo que hizo fue: está bien, te voy a recibir como mi alumno, pero te voy a cobrar el doble. Y que el muchacho se quedó, ¿cómo? ¿Pero me vas a cobrar el doble? Me dice, primero que nada, tengo que enseñarte a quedarte callado. Y segundo que nada, tengo que enseñarte a utilizar tu lengua. ¿Sí? Entonces, hablando secularmente, también lo vemos en la sociedad, que así es lo que pasa. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que, según ellos, hablan de la palabra de Dios y lo único que están diciendo son sus ideas, sus mentalidades,
su emocionalismo, pero que no tienen basado. Y lo podemos comprobar fácilmente cuando nosotros le decimos, perfecto, ay, aquí está mi Biblia, es que yo no sé dónde estás diciendo esa parte, ¿me puedes enseñar? Y la persona, no, es que yo tampoco sé. ¿Sí? Y que llegamos a la parte donde decimos, bueno, estás pronunciando tal versículo de memoria. ¿Dónde está? Es que no lo sé. Y esa persona contesta, es que yo tampoco lo sé. Ahí es donde vemos que realmente se van a lo que son sus palabras, y recordemos que inclusive una frase, una palabra o hasta una coma que esté mal pronunciada puede cambiar todo el contexto de lo que es el versículo, todo lo que el contexto de lo que es la enseñanza. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte cuando nosotros seamos, ¿sí?, tardos para oír, porque tenemos que meditar lo que estamos escuchando para saber si es verdadero o no es verdadero. Recordemos entonces que el consejo de lo que era Santiago, en el libro de Santiago, nos dice que seamos prontos para oír. Disculpe, pronuncié al revés. Eran prontos para oír y tardos para hablar, ¿sí? Los creyentes tendrían que ser muy cuidadosos para no tener que revelar su ignorancia de la palabra de Dios. Escuchémosle que Él quizás aún nos diga, como nos dice en el Salmo 107, dice, alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos del Señor, si esto es cierto, siempre cuando tengamos prudencia y delicadeza y seamos cuidadosos con el contexto y lo expresemos en público, vamos a poder pronunciar lo que es la palabra de Dios y lo que es su enseñanza. Mientras podemos pronunciar solamente lo que es el emocionalismo o la situación, ¿sí? Nuevamente en Santiago 1:19, en la parte al final dice, seamos tardos o lentos para la ira. Lamentablemente muchos discuten acerca de lo que es una religión, y lo voy a poner como ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas con alguien, le llevas el plan de salvación, le dices, oye, fíjate que lo primero que, oye, ¿de qué religión eres? Si se puede decir que alguna religión, yo puedo decir que soy cristiano, pero por el estudio de la palabra de Dios, pero amo a Dios. No, yo no soy cristiano, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy de todos. Lo primero que te hacen es pelearte, ¿sí? En la parte que ellos son prontos para oír, pero no son tardíos para hablar. Inmediatamente hablan y sacan su ira. Y lo que hacen aquí es, se enojan, se me olvidó la otra palabra, se enojan con la otra persona que trata de compartir la palabra de Dios. Y es bueno tener convicciones firmes sobre lo que es la palabra de Dios y sobre la fe cristiana, pero uno debe comenzar a luchar contra todos aquellos que no están de acuerdo con uno mismo. ¿Por qué? Porque después de todo la palabra de Dios nos dice que seamos tardos para airarnos, ¿sí? Si alguien llegara en este momento y nos dijera, ¿crees en Dios? Nosotros muy prudentemente le podemos contestar lo que nosotros creemos, ¿sí? Creo yo que en esta congregación todos decimos sí. De esta manera podemos demostrarle a esta persona que sí creemos en Dios, pero si esta persona dice, demuéstramelo, a lo mejor muchos nos vamos a quedar así como que, sí, pues mira, la palabra de Dios te dice esto y esto y esto y esto aquí, tal versículo, tal libro de la Biblia. No uses tu Biblia porque a lo mejor me estás engañando, usa la mía. Perfecto, usa la Biblia, la tuya, y te digo que en tal parte te dice que aquí está un plan de salvación, aquí te dice que creas en Dios, que no creas en ídolos, que no creas en estas cosas. Y la persona puede ser prudente o puede enojarse e irse. Y eso es lo que debemos tomar en cuenta, si realmente esa persona quería conocer la palabra de Dios o simplemente quería retarnos. Quería estar enojado, quería tener ira, ¿sí? Quería tener problemas, ¿sí? Y muchas de las veces nosotros, o la mayor parte de las personas, hasta dicen coloquialmente, y es que de religión, de fútbol y de política nunca vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Y es válido, todos tienen sus enseñanzas, todos tienen su manera de aprender las cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es única y no se puede cambiar, ni se puede quitar, ni se puede inventar. Ahora, nosotros tenemos que ir prácticamente con este modo de sabiduría, tendremos que ir a Efesios 4:15, el cual dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, la palabra de Dios, crezcamos en todo lo que aquel
que es la cabeza, esto es Cristo. Nunca deberíamos olvidar el consejo del apóstol Pablo, donde aquí mismo nos dice en Efesios, ¿sí?, a seguir la verdad en amor. Estas palabras contribuyen a una regla de oro para dar testimonio de nuestra fe y para exponer la verdad del Evangelio a todo aquel que no está de acuerdo, ¿sí?, y sin embargo quiere tener un problema. Si no están de acuerdo, nosotros podemos asimilar que tal vez esa persona nunca va a conocer lo que es a Dios y por lo tanto esa persona no podría ir al cielo. Pero ese no es trabajo de nosotros. Trabajo de nosotros simplemente es llevar su palabra y compartirla, llevar el plan de salvación. Y si la otra persona lo acepta, no lo está aceptando por nosotros, lo está aceptando porque en ese momento el Espíritu Santo está trabajando con él, ¿sí? Debemos tener en cuenta eso y por lo tanto nosotros tenemos que ser prudentes al momento en que escuchamos su conversación hacia nosotros. Dice en Santiago 1:20 también, Santiago 1:20 y más adelantito dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre es contraria a la voluntad y la obra de Dios. Es el motivo por el cual no deberíamos discutir, y el ejemplo lo poníamos sobre religión. Muchos dicen política, muchos dicen fútbol, muchos dicen compañerismo, muchos dicen inclusive tareas de la escuela, tareas del trabajo. No deberíamos discutir porque realmente nunca vamos a llegar a un 100%, ¿sí?, que estemos de acuerdo nosotros mismos con las otras personas. Lo que deberíamos hacer es ser prudentes al momento de hablar. Y si la otra persona ves que está airando, nosotros decirle, ok, tranquilízate, vamos viendo a ver cómo lo podemos solucionar o ponernos de acuerdo. Y si no, respeto tu palabra, tú respeta la mía y seguimos estudiando, seguimos trabajando, seguimos participando. Santiago dijo, ¿por qué la ira del hombre en la obra no obra la justicia de Dios? Quizás usted se sienta enfadado por considerar que hay un defensor de la fe o algo por el estilo, pero la ira sencillamente del hombre, sencillamente no produce la vida, lo que es de Dios. No se engañe a sí mismo pensando que usted se enfada por amor de Dios, y esto es lo que tenemos que ver, porque no se enfada por culpa de Dios, se enfada por sí mismo, ¿sí? Entonces aquí una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, ¿nosotros nos estamos enojando porque las demás personas no conocen la palabra de Dios? Y la respuesta debería ser sí, porque Dios no nos manda a nosotros que nos enojemos porque los demás no conocen su palabra. Si nosotros fuéramos tal vez a una isla desierta y encontráramos a lo mejor una civilización, una tribu, no sé cómo llamarlo, donde no conocieran lo que es la palabra de Dios por parte de la Biblia, como a lo mejor para nosotros se nos facilita un poco más, pero ya conversando con ellos nos dijeran, es que Dios existe, ¿cómo nos quedaríamos nosotros? Nos quedaríamos tal vez con la boca abierta y decir, wow, o sea, ¿cómo es posible que nunca hayas tenido la Biblia en tus manos? Que no sepas tal vez ni leer, pero que tú creas en Dios y que tú sepas que hay un Salvador y que tú sepas que hay un Espíritu que trabaja en ti, ¿sí? Lo que sí sabremos es que de todas maneras Dios nos da esa incertidumbre, Dios nos da esa demostración de su presencia, Dios nos da todo para que nosotros podamos ser salvos, ¿sí? Y eso es una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho, la misma pregunta, durante muchos años, muchos milenios, tal vez muchos siglos, bueno, al revés, siglos, milenios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, los que creemos en Pangea, podemos saber que una civilización se extendió hacia el resto de los continentes. Los que no creen en la parte de Pangea han creído inclusive que han navegado entre mares para ir a otros continentes y que han encontrado esas civilizaciones, y hoy en día nos podríamos poner a pensar y decir, uy no, pues todos esos que no conocían la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo estuvo caminando aquí en la tierra, todos esos se fueron al infierno, y lo damos por hecho, cuando realmente la naturaleza misma nos muestra lo que es la palabra de Dios y la cual nosotros tenemos que creer. Por lo tanto, nos iríamos aquí en mismo Santiago 1:21 y leeríamos, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ojo, vuelvo a recalcar, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas.
También podemos destacar que se dice que debemos desechar toda inmundicia. Es decir, que debemos despojarnos de toda la impureza de la naturaleza carnal. Y añadió que debemos desechar toda abundancia de malicia. Continúa diciendo aquí mismo. El versículo recibir todo me asume la palabra implantada. En otras palabras, debemos recibir la palabra de Dios. Creemos que esta palabra es el mejor preventivo contra los pecados de la naturaleza humana. Aquí es un ejemplo en la cual Dios nos puso ya a nosotros ciertas habilidades, ciertas características donde por eso nosotros vemos gente buena que no es creyente y nos ponemos a pensar y decimos, pero ¿cómo esta gente puede ser buena si no tiene a Dios? Porque tiene se me fue la palabra. Disculpen, se me fue la palabra. Tiene una habilidad natural, por así decirlo. Esta habilidad natural es que Dios compartió con los seres humanos, donde también se podría decir que es parte de la conciencia para ser buenos los unos con los otros. Sin embargo, la única demostrativa y real es la que son los creyentes, que ahí sí se demuestra. Y cuando nosotros no hemos ido a otras iglesias y lo primero que es, bienvenidos, hermanos, pásenle, bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a su palabra. Y ahí vemos lo que es una hermandad, si así lo queremos llamar. Sin embargo, cuando los vemos en la calle, los vemos y te saludan de igual manera. Entonces, oye, aquí realmente sí hay la voluntad de Dios trabajando en la persona. Ahora sí, sin embargo, si nosotros vemos con esta otra persona que no es una persona creyente, tal vez lo hace por conciencia. Las obras buenas que ellos hacen, las hacen por conciencia. ¿Cuántos de nosotros no vemos en Navidad? Voy a poner ese ejemplo. En Navidad, que a veces van camionetas, coches, camiones llenos de cosas, de regalos para regalar a los niños, porque dicen, es que Dios ha sido bueno conmigo. Pero yo creo que más bien ha sido conciencia de todas las maldades que han hecho en el año, que quieren pagarlo con esa pequeña demostración ante la sociedad para quedar bien ellos, ¿sí? Pero realmente no están transmitiendo nada acerca de lo que es la palabra de Dios. Dios aprueba por palabra y no por obras humanas. Y aquí lo podemos ver en el mismo Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. ¿De qué palabra? De la palabra de Dios, ¿sí? Dice, continúa, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Hijo de Dios nunca puede apartarse de lo que es la palabra de Dios, hablando de los creyentes. Cada hijo quiere oír la voz de su padre, especialmente si es una voz de consuelo, pero también una voz de corrección. Alguien que no esté interesado en la palabra de Dios y que no pertenezca, no va a crecer en ella. Regresamos, si es un hijo de Dios, si no es un hijo de Dios, va a meterse en grandes problemas. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando vemos personas que son mentirosas en la palabra de Dios? Personas que dicen que se creen ser salvos en la palabra de Dios y que luego ponen a Dios a prueba y lo ponen hasta un reto, tal vez lo ponen, que luego esas personas las vemos que no duran mucho cuando son de falso testimonio. Lo podemos ver oficialmente, y lo quiero nombrar con esa palabra, que es muy fuerte esa palabra, lo podemos ver que muchas de las veces personas que declaran ser verdaderos salvos, que declaran ser verdaderos creyentes, que posteriormente hacen algo de lo cual no se arrepienten y lo siguen haciendo ante la sociedad y ante la iglesia y ante todos, de una manera tan mala que el testimonio de lo que es Dios, ¿sí?, se ve tachado. ¿Y qué hace Dios? Los manda a llamar. Yo no sé la verdad si esas personas se vayan al cielo con Dios o esas personas no vayan al cielo en ese momento. Pero lo que sí es que ya no dan un falso testimonio de lo que es la palabra, siendo que la conocieron, ¿va? A estas personas nosotros las conocemos como apóstatas. Entonces aquí continuamos y lo vuelvo a leer, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 3:2 y 3 dice así, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 3. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo.
Aquí Santiago utilizó una ilustración de un caballo, como podemos leer en Salmos 39. En el versículo 1, el rey David dice así: yo dije, atenderé mis caminos, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto el impío esté delante de mí. En otras palabras, David decía que como él quería presentarse el testimonio apropiado, se pondría una mordaza en la boca. Yo quiero presentar mi testimonio apropiado, por tanto quiero ponerme freno en mi lengua, así decía David. Hay muchos creyentes hoy que deberían de poner freno en su boca. Y si nosotros nos vamos al libro de Salmos, en el 9, dice así: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, por si no se acercan a ti. Aquí estamos viendo nuevamente que inclusive en Salmos, David dijo que él, cuando estuviera enfrente de un impío, no iba a decir palabras vanas, sino que iba a poner un freno en su boca, porque él iba a escuchar primero las partes de la otra persona para poder él hablar. ¿De qué? De la palabra de Dios, de su enseñanza y de lo que era su sabiduría. Y por eso se ponía freno, para no airarse, para no enojarse con la otra persona que le está poniendo tal vez un reto, tal vez una ira, ¿sí?, en su persona. Aquí David nos pone un ejemplo, que inclusive él, así como en Santiago, se estaba poniendo un freno en su boca para no solamente hablar sin tener nada que decir, sino realmente hablar con lo que es la palabra de Dios. Dice en Juan 7, 17 y 18, dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nuevamente, la voluntad de Dios es hablar su palabra, es compartir su palabra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Estudiando su palabra, comprendiendo su palabra, meditando en su palabra, ¿sí? Y poniendo, primero que nada, el hablar con prudencia de lo que es la palabra de Dios y con entendimiento de la palabra de Dios. De ahí regresamos al ejemplo del cual una persona que es nueva, que es salvo, ¿sí?, no puede dar un testimonio amplio de todo lo que es la grandeza de la sabiduría del conocimiento de Dios si realmente no lo ha estudiado, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos ver que Jesús, el Señor Jesús nos pone el mayor ejemplo, el cual no actuaba bajo la autoridad de algún rabino o alguna escuela rabínica. El ejemplo que les pone cuando estuvo aquí en la tierra, inmediatamente ellos sospecharon el propósito de que él quería promover sus propias ideas, y de hecho se engañaban a sí mismos, ¿sí? Ellos creían que él solamente quería fama y quería honra para sí mismo, lo cual estaban equivocados, pero no había nada en sus palabras o actitudes que hicieran sospechar tal cosa. Siempre dejó claro que su propósito era buscar la gloria de su Padre, que le había enviado durante su ministerio, y afirmaba de hecho en Juan 8:50: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y la juzga, ¿sí? Y cuando se disponía a ir a la cruz, él oró al Padre diciendo: yo te he glorificado en la tierra y he buscado tu obra que me diste que hiciera. Juan 17:4 dice esto. La total ausencia del egoísmo y de la vanidad, por otro lado, y la cuidadosa búsqueda de la gloria de su Padre, se caracterizó en todo el ministerio del Señor Jesús, y era precisamente lo que le faltaban a los rabinos y a los judíos que lo estaban acusando. Nuevamente vamos al libro de Salmos y leemos 34, 8 y 9, donde dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Por qué Dios permite a los hijos que sufran necesidades? ¿Sí? La necesidad aviva el temor de aquellas cosas que les falta y que les falta que suplan, ¿sí? Muchos de nosotros decimos que Dios es injusto cuando nos falta salud, cuando nos falta trabajo, cuando nos falta amor, cuando nos falta diserción, inclusive cuando nos falta alegría. Decimos que es injusto Dios, ¿sí? La carencia inusual del corazón que podría ocurrir es la parte peor, ¿sí?
esto es peor prácticamente que la muerte. Sí, pero aquí dice, por eso David describe su liberación del peligro de muerte con una salvación del medio de mismo. Busca a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí lo que se está tratando de decir es que si tú buscas a Jehová, si tú buscas su palabra, si tú buscas su enseñanza, debes de temerle también, de temerle de poder decir algo que sea incorrecto, algo que no sea acorde a su voluntad, algo que no sea acorde a su palabra, ¿sí? Y también tenemos que ver que Dios en ocasiones nos pone a prueba. Y lo decíamos hace un momento, nos pone a prueba a veces con salud, con trabajo, ¿sí? Con alguna cuestión, tal vez de alguna muerte, algún familiar, pero nos pone a prueba también, pero nos da la fortaleza para sostener esas pruebas. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver que si nosotros seguimos siendo fieles, Él nos va a proveer de toda la sabiduría y conocimiento que nos hace falta para tener ese entendimiento. Ahora, regresamos a la parte de la enseñanza de lo que es la frase, sed hacedores de su palabra. Santiago no usó aquí el verbo griego corriente para el verbo ser, que es eimi, espero haberlo pronunciado bien, sino que la palabra utilizada aquí fue gineste, que literalmente significa llegar a ser, nacer, cobrar existencia. Este imperativo que tenemos aquí en realidad para el Hijo de Dios, o sea, para los creyentes, que han nacido de nuevo espiritualmente, Dios no le está pidiendo a ninguna persona salva que haga algo en específico, a excepción de las personas que no son salvas, que sí les pide una sola cosa, y esto es creer, ¿sí? Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29 dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A lo que Dios se refiere en nacer, como lo estamos viendo ahorita en gineste, para los que no son salvos equivale a creer en Cristo. Dios no le está pidiendo a los no salvos nada en lo absoluto. Dios quiere decirle que Él ha hecho ya algo por ellos, y es mandar a su Hijo para que en Él crean. Dios ahora no está pidiendo nada a los que ya son salvos, pero no las cholas, sino que realmente sigan enriqueciéndose lo que es la palabra hasta que Él venga nuevamente. Y mientras tanto, sed hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Nuevamente Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En este versículo 22 Él nos llama a ser hacedores de su palabra, nuevamente, y lo repito mucho, ¿sí? Porque no solamente es leer la Biblia, y escuchar sermones, sino de realmente entenderla y transmitirla, ¿sí? Técnicamente, en conclusión, el día de hoy tenemos que tener que siempre Dios, a través de la vida del hombre, en todo lo que ha sido la historia, a través de la tierra, en la historia de la vida del hombre, ha señalado que nos ha demostrado que Él es creador de todo, que Él nos ama, y que nos ha demostrado que con su palabra, desde el principio, nos ha dado un gran ejemplo de estudio y de enseñanza, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que meditarlo y digerirlo, ¿sí? Por lo tanto, transmitirlo. Dios nos está poniendo en práctica su palabra en todo momento y a todas horas. Es vital que sigamos la Biblia y lo que Él nos enseña, ya que no solamente así podemos creer que nuestra fe es madura, sino que realmente tenemos una cercanía o una comunión con Dios. La Biblia es como un pequeño manual, ¿sí? En el cual tenemos instrucciones de nuestra vida, y lo único que tendríamos que hacerla en este momento es aplicarla y seguirla estudiando para llegar a una perfección en un futuro cuando estemos en el cielo. Es el mensaje del día de hoy, hermanos, lo que es que seamos tardos para hablar si no tenemos la palabra de Dios, pero que seamos prontos para escuchar lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te agradecemos por las bendiciones que nos das, y te agradecemos porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, entender tu palabra, Señor, y te pedimos que nos permitas también
transmitir, al hablar tu palabra, Señor, de una manera correcta, Señor. Gracias, Señor, te damos por las bendiciones que nos das, en nombre de Cristo Jesús. Amén.